Muy buenos días. Esta misma semana, un juez británico decidirá si acepta la extradición a España del general chileno Augusto Pinochet. En el caso de que el tribunal londinense acepte esa extradición pedida por el juez Baltasar Garzón, se abre un plazo de 15 días para que el ministro del Interior británico, Jack Straw, considere la posibilidad de acoger la petición de razones humanitarias solicitada por el gobierno chileno para permitir el regreso a Chile del exdictador detenido hace casi un año. Pinochet se enfrenta, no obstante, a una encrucijada. Si apela a una decisión desfavorable, el juicio se prolongaría durante bastante tiempo. Si por el contrario no se resiste con recursos legales, deja su destino en la decisión inapelable del ministro británico. Este caso, como se sabe, ha enturbiado las relaciones de España con Chile y este país ya ha anunciado, junto a Argentina, que no acudirán a la próxima cumbre iberoamericana en La Habana si no se soluciona el problema. De ello hablaremos hoy con nuestro invitado, pero evidentemente hay más cuestiones, como las relaciones con Francia, cuando España recibe estos días, por primera vez, dicen desde 1913, la visita de un jefe de Estado francés, aunque la realidad es que Mitterrand y Giscard estuvieron posteriormente aquí. Pero hay más, como la ampliación de la Unión Europea, la estabilidad en los Balcanes o las relaciones con Rusia. Don Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por orden, porque parece que España no pondrá excesivos obstáculos jurídicos para evitar que Chile nos demande ante el Tribunal Internacional de La Haya, que es el que debe decidir si la justicia española puede actuar o no contra el dictador. Es la forma más pero razonable. si somos la parte demandada, ¿por qué no ponemos una oposición legal a esto? Habrá, como es lógico, una contestación sobre el fondo. Pero ya que el Tribunal Internacional de La Haya es, en esos momentos, la máxima instancia jurisdiccional internacional, el Tribunal de la ONU, y es, por lo tanto, lo más parecido al Tribunal Penal Internacional, de cuya inexistencia todos se duelen, pues lo más lógico es que, puesto que ese tribunal, máxima instancia internacional, tiene que dilucidar si la justicia española es competente, como afirma la propia justicia española, o no lo es, como afirma Chile, pues en este caso lo lógico es facilitar que ese tribunal se pronuncie en las mejores condiciones posibles en el más breve plazo posible. Creo que eso es lo que debemos a Chile, por lo menos, el estar abiertos a que ese tribunal se pronuncie a la mayor rapidez y no entrar nosotros con excepciones puramente formales que lo que hagan sea dilatar el proceso. Me parece que es obligado y nadie que quiera de verdad y tenga amor a la justicia puede oponerse a esa posición española. Los chilenos, las autoridades chilenas, o algunas al menos, no han entendido en el pasado fácilmente la posición del gobierno español de, naturalmente, ejecutar las decisiones de nuestros jueces, de nuestros tribunales, y justamente esa actitud abierta de España frente a la posibilidad del Tribunal Internacional de Justicia es lo que ha vuelto a situar las cosas en sus justos términos, y yo diría que las autoridades chilenas entienden mucho mejor ahora la posición del gobierno español. Matizaremos más todo este asunto, pero vamos a ver, otro asunto. España y Francia pasan por unas relaciones inmejorables, parece ser, en estos momentos. Óptimo. ¿Se puede decir que se han acabado todos los conflictos que teníamos, pesqueros y ganaderos y agrícolas, con el vuelco de camiones? Pues sí, afortunadamente sí. Entre países que tienen una tal riqueza de relaciones. Fíjense que Francia es nuestro primer cliente en el mundo, el país que más nos compra, es el país que más nos vende, nuestro primer proveedor. Los intercambios entre los dos países superan los 7 billones de pesetas cada año y, por lo tanto, en esa relación tiene siempre que haber alguna fricción. Lo cierto es que las quemas de camiones, las faltas de colaboración en temas muy sangrantes, muy importantes para los ciudadanos españoles, eso se ha acabado y desde hace varios años estamos mejorando una relación que ya era excelente hasta el punto de que hoy la podemos situar, como dijo el presidente Chirac, de óptima. Nunca en la historia nuestros dos países habían estado tan cercanos, tan convergentes en los grandes temas internacionales, en la construcción europea, en el establecimiento de una política europea de defensa y de seguridad común, en las conferencias intergubernamentales. En todos los grandes temas está la identidad, la convergencia de criterios que hoy
España, como ha dicho el presidente francés, es un aliado mayor para Francia y viceversa. Estamos en el núcleo duro de las grandes decisiones europeas y todo ello configura esa relación excepcional que se traduce en que, por primera vez en la historia, Francia es percibida por una gran mayoría de españoles como el mejor partener, el mejor socio comercial, el mejor aliado con el que contamos en el mundo. Y eso ciertamente me parece importante. Un tercer asunto de actualidad antes de abrir el diálogo. Un partido ultraderechista se ha convertido en segunda fuerza política en Austria, a falta de contabilizar algunos votos, ¿no? Y lo ha conseguido además con el apoyo de trabajadores y jubilados. ¿Qué es lo que está pasando en Europa para que resurja o surjan estos grupos pues digamos neonazis? Ocurre a veces que las democracias aparentemente más consolidadas, tan consolidadas que ya discurren lánguidamente, pues a veces les sale una vena respondona y una parte de la población, digamos, que vota por opciones que desde luego no son las clásicas y que tienen preocupantes componentes chauvinistas, cuando no claramente xenófobos. Ese partido de extremista, se refiere, es menos extremista que otros partidos europeos situados en su mismo espectro. En todo caso, desde luego, yo tengo la absoluta seguridad de que la democracia en Austria no está en peligro, ni muchísimo menos, y todavía está por ver que quede finalmente en segundo lugar, puesto que está a 14.000 votos del Partido Popular, faltan 200.000 votos para acabar el escrutinio, y me decía ayer el canciller Schüssel, el líder del Partido Popular austriaco, que tenía confianza en todavía, digamos, recuperar esos 14.000 votos de diferencia y quedar segundo partido, con lo cual la clásica coalición socialdemócrata popular de Austria seguiría en el gobierno. También podría hacerse un gobierno entre esos dos partidos. Lo que ocurre que Schüssel dijo que en el supuesto de que no quedara por lo menos situado en segundo lugar, no participaría en la coalición de gobierno, justamente para dar un toque de atención al electorado. Y lo cierto es que el Partido Popular de Schüssel no ha perdido votos respecto de anteriores elecciones, y ese crecimiento del señor Haider y su partido se ha hecho enteramente a expensas del Partido Socialdemócrata en el gobierno, que era el partido hasta ahora mayoritario y que ciertamente es el que ha sufrido el retroceso mayor. Muy bien, pues abrimos este diálogo porque están con nosotros Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Carlos Dávila, muy buenos días. Yo quiero empezar por una cosa que es anecdótica, ministro, pero que está creando muchísimo revuelo y comidilla de tertulia, tal vez porque ciertamente la impresión que transmite la visita del señor Chirac a España es que no hay absolutamente ningún problema y que todo está estupendo. Es lo de primera visita de un jefe de Estado francés, primera visita de Estado de un jefe de Estado francés desde 1913. La oposición dice que qué tontería es esa, que aquí ya ha habido dos jefes de Estado, pero el propio señor Chirac admite que es la primera vez que hay un jefe de Estado francés en visita de Estado. Esto, no sé, igual es una tontería diplomática, pero efectivamente está dando que hablar. Parece ser que es una denominación del propio protocolo francés que hace una ligera distinción entre las llamadas visitas oficiales, de las que ya ha habido dos, efectivamente, el señor Giscard d'Estaing y posteriormente el presidente Mitterrand, este último en el 84, desde entonces no había habido ninguna visita oficial del presidente de la República, y lo que se llama visita de Estado. Lo cierto es que es una distinción, sobre todo formal, por cuanto los contenidos no difieren mucho. Y lo importante es justamente el contenido. Y como decíamos antes, creo que podemos felicitarnos, españoles y franceses, del óptimo, en palabras del propio presidente francés, estado de nuestras relaciones. Ayer hizo un discurso magnífico, contestando a otro magnífico discurso de nuestro rey, en la cena que nuestros reyes ofrecieron al presidente Chirac y su esposa. Hoy vamos a oírle otra vez ante el pleno de ambas cámaras. Estoy seguro que será
otra gran pieza que desde luego a mí como amante del francés me emocionó, no solo por su magnífica formulación de las ideas, francés muy bello, muy bellamente pronunciado, sino por los contenidos, una vez más, donde puso de relieve lo importante que era España para Francia, cómo los franceses habían seguido admirados la evolución española, la modernización, esa apertura de España al mundo con fuerza, con confianza, marcando líneas políticas claras, en política internacional, en economía, siendo un socio europeo activo e importante. Todas estas cosas creo que quedarán una vez más hoy puestas de relieve, el sentimiento de Francia hacia esa evolución tan positiva de España, y creo que todo ello debe llenarnos de orgullo a todos los españoles. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Una curiosidad, ese botón de muestra de condecoración que usted lleva en la solapa, ¿es una condecoración francesa? Tendría que llevar la condecoración francesa. No lo es porque me acosté muy tarde ayer, después de la cena. He madrugado mucho y he cogido la americana que he tenido por delante sin cambiar el pin, porque efectivamente hoy correspondería el punto rojo propio de la condecoración francesa. La Legión francesa. ¿No? Pero lo cierto es que no, he salido pitando de casa con poco tiempo y no me he fijado en el... Ya que lo lleva ahí, ¿de qué es esa condecoración? Es una de las grandes cruces que he recibido a lo largo de muchos años. No, debe ser extranjera, porque yo estuve, le recuerdo, 10 años de comisario europeo. En aquella época, viajando por todo el mundo, recibí algunas condecoraciones y al final lo cierto es que ya no las conozco. Y las tengo repartidas por las americanas, y cuando hay un problema de protocolo, entonces tengo que ir a preguntar y enterarme precisamente para evitar una situación como la que se ha producido esta mañana. No quería hacerlo. Yo le iba a preguntar, en todo caso, para utilizar el galicismo, que queda muy bien, así además hacemos de cultos todos de vivre pour voir, ¿no? Vivir para ver de lo que está sucediendo con Francia en estos momentos. Usted habla de Chirac, pero ¿las relaciones con el gobierno de Francia son tan buenas como con el presidente? Exactamente igual de buenas. Hay una relación que ya llamamos de familia, de Estado, que están muy por encima del color político del gobierno de turno. Hubo unas buenas relaciones entre el gobierno conservador francés del señor Chirac, cuando él era primer ministro, con el gobierno socialista de Felipe González en España, y yo fui testigo de excepción de esa relación, mi puesto de comisario europeo en el año 87 y siguientes, y hay todavía, si cabe, una mejor relación entre el actual gobierno socialista francés y el gobierno reformista o de centro-derecha español. Y son tantos los intereses que tenemos en común, son tantas las raíces históricas, la historia, la cultura que nos une, son tan comunes nuestras convergencias, la importancia que le damos a la construcción europea, a una mayor estabilidad y presencia en el Mediterráneo, a nuestras relaciones al otro lado del Atlántico, donde España tiene un gran capital, que Francia desea compartir, y la prueba es que la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe, se hace a instancia de una iniciativa hispano-francesa, que todo ello hace que, naturalmente, esas cuestiones de partidistas no aparezcan nunca en nuestra relación, en nuestras discusiones. Lo digo, si me permite, porque parecía que Jospin, el gobierno de Jospin, o Jospin mismo, Lionel Jospin, se unía un poco al eje de la tercera vía de Schroeder y de Tony Blair, y sin embargo en los últimos días ha dado un giro a la izquierda, quizá presionado por sus comunistas. Yo, no, como usted comprenderá, no entro ahora en esas lecturas, no, y en esas especulaciones. No le corresponde a un ministro de Asuntos Exteriores meterse en cuestiones internas de otros países, y yo constato que la política que lleva este gobierno socialista francés, en cohabitación con un presidente conservador, es una política muy favorable a los intereses de España, de perfecta identidad, y cuando no plena identidad, convergencia absoluta,
Y eso es lo que me importa y de lo que me congratulo. No pretendo aquí ahora entrar en otro tipo de... Incluido en la lucha contra ETA, ¿no? Porque ha evolucionado de manera notable. Acuérdese de la época de Giscard, cuando se empezó a hablar del santuario de Tarra en Francia, que no había una coloración, digamos, fluida. Después fue bastante más fluida con Mitterrand y ahora parece que con Chirac ya no hay problemas de ningún tipo en esa lucha contra el terrorismo. Efectivamente, las declaraciones de ayer del presidente Chirac al respecto son inequívocas, claras y rotundas, pero si no fueran suficientes las declaraciones, a los hechos nos podemos remitir. A mí me interesaron muy especialmente dos aspectos del intercambio de elogios, que fue la rueda de prensa conjunta que dieron ayer el presidente Chirac y el presidente Aznar en la Moncloa. Cuando el señor Chirac puso una cara más sonriente y más satisfecha fue cuando el señor Aznar reiteró que España va a apoyar la iniciativa francesa de avanzar, la iniciativa franco-alemana, mejor, de avanzar en una política de defensa europea paralela, en fin, sin menospreciar y menoscabar a la OTAN, pero propiamente europea, una política de defensa que ha sido siempre un viejo sueño francés. Pero eso igual hace que nos llevemos mal con la OTAN si avanzamos por ahí los europeos, ¿o no? En absoluto. Solo quiero matizarle que esa es una iniciativa franco-alemana, española, belga, italiana. Pero primero era franco-alemana, ministro. Precisamente, no, verá usted. Sobre ese tema ha habido desde el primer momento también identidad de pareceres y usted recordará perfectamente que en la cumbre de Ámsterdam, cuando hacemos la última reforma del Tratado de la Unión, hubo 5 países que al final hicimos una declaración unilateral proclamando la necesidad de que la Unión Europea Occidental, el futuro brazo armado de la Unión Europea, se integre finalmente en la Unión Europea y construyamos esa identidad europea de defensa en el seno de la OTAN y sin perjuicio del vínculo transatlántico. España era uno de los firmantes de esa propuesta. Todavía entonces el Reino Unido la veía con alguna reticencia. Después se produce también la incorporación del Reino Unido a esa iniciativa y todo ello ha tomado ya fuerza y estamos trabajando conjuntamente, España y Francia muy en particular, elaborando los pasos que nos tienen que llevar a esa plena integración de la Unión Europea Occidental dentro de la Unión Europea y a la construcción de ese brazo armado europeo, de ese pilar europeo de la defensa dentro de la OTAN y por lo tanto sin perjuicio del vínculo transatlántico y por lo tanto con toda la colaboración naturalmente de nuestro aliado principal de los europeos, me refiero, los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir que España, lo dijo ayer Aznar, tiene que asumir más responsabilidades en la construcción de ese tercer pilar de la alianza? No, lo que está ¿Más dinero, más soldados, más qué? El presidente es que a medida que España está más presente en la escena internacional, económicamente, porque hoy España es un gran país inversor en el exterior, especialmente en Iberoamérica, donde después de los Estados Unidos está España por delante de Alemania, del Reino Unido, de Francia, en algunos países incluso por delante de Estados Unidos. Esa presencia de España como potencia emergente europea, como uno de los países grandes e importantes que cuentan en Europa, todo ello que se traduce en pocas palabras diciendo que ya nuestro traje internacional nos queda un poco estrecho, las costuras se nos quedan pequeñas. Bueno, todo ello se va a traducir naturalmente. La otra cara de la moneda es que tenemos necesidad de asumir más responsabilidades en la escena internacional. Con motivo de los recientes acontecimientos de Timor, pues lo primero que hace el secretario general de las Naciones Unidas y los países directamente implicados, Portugal además, pues es pedir que España también esté presente con una fuerza allá. Un país más aislado, con menos presencia, finalmente puede, digamos, prescindir de esa presencia internacional. España está obligada a ir y por ello lo acepta, como en su momento tuvo que aceptar estar presente en Bosnia y estar presente en Kosovo. Es consecuencia, por lo tanto, de que nuestra mayor presencia y protagonismo en la escena internacional nos exige mayores responsabilidades. Hasta ahora Europa no había tenido un punto de vista común sobre cómo afrontar la crisis de los Balcanes. Es decir, hubo un enfrentamiento, sí, armado, bélico, hace poco y tal, pero todavía no hay una manera de solucionarlo políticamente. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista de Europa?
Sí hubo al final, después de madurar mucho, si quiere usted, un punto de vista común. Lo que ocurre que no había una fuerza europea encargada de respaldar e imponer ese punto de vista común. Y al final, como ocurrió en Bosnia, también en Kosovo, ha sido precisa la presencia de Estados Unidos para acabar imponiendo los puntos de vista europeos, que son los de la comunidad internacional. Y justamente ese déficit es el que se quiere arreglar. Por una parte, coordinar mejor y más rápidamente nuestras posiciones para tener puntos de vista comunes sobre las grandes cuestiones internacionales con mayor rapidez. No olvidemos que Europa está compuesta de una serie de viejas naciones, una de cuyas características todavía definitorias de la soberanía es unas constantes de política exterior. La vieja Inglaterra, Francia, propia Alemania, España, Italia. Entonces siempre hay una tendencia a ir elaborando todavía de un modo unilateral cada una de esas viejas naciones sus líneas de acción política exterior. Bueno, para ello hemos puesto en marcha la política exterior de seguridad común, la famosa PESC, para converger más fácil y más rápidamente y para que Europa hable con una sola voz, que es la única forma de contar en mayor medida que hasta ahora en la comunidad internacional, en el seno de la escena internacional. Pero no basta solo con tomar posiciones frente a los acontecimientos, hay que tener capacidad para imponer, si llegado el caso fuera, esos puntos de vista para llevarlos a la práctica. Y ahí que, junto a la política exterior y de seguridad común, haga falta una política de defensa común, que es en lo que estos momentos estamos trabajando muy coordinadamente varios de nosotros y muy especialmente, como decía Consuelo, Francia y España. Le voy a hablar de otro país cercano o próximo vecino, aparte de Francia y de Marruecos. Se muere el rey Hassan II, es coronado Mohamed VI, España se vuelca, casi más que amicalmente, casi fraternalmente, lo dijo el rey, pero de pronto surge el primer conflicto pesquero. La idea que tenemos es que no va a haber nuevo acuerdo, no va a haber convenio por ahora. Ayer mismo el ministro de Agricultura, Jesús Posada, ofrece una cobertura económica y habla de la cobertura que va a dar a su vez la Unión Europea. Y todo parece que va muy bien en el terreno de las relaciones esas, pues protocolarias. Pero llega un momento y a la hora de los negocios, los marroquíes otra vez nos dan la espalda. Bueno, ese no es un nuevo conflicto. Ni siquiera es un conflicto, pero sobre todo no es nuevo. Hombre, es un conflicto para los pescadores, sí. Es un viejo tema que hasta ahora hemos ido resolviendo cada 4 o 5 años, renegociando un nuevo acuerdo. Cuando se negoció ese, hace 4 años, ya se dijo que era el último y efectivamente expira el 30 de noviembre. Ya dijo desde el primer momento Marruecos que no quería renegociar un nuevo acuerdo que en todo caso no corresponde a España renegociar. Esa es una competencia que todos los Estados miembros tenemos transferida a la Comisión Europea y que es la Comisión Europea la que ha iniciado esas negociaciones. Sí, pero los paganos son los pescadores españoles. Se presentan difíciles. Yo personalmente soy escéptico. En todo caso, por parte de la Unión Europea se hará todo lo posible y digamos que quedan todavía esperanzas y en el supuesto de que no fuera posible lograr ese acuerdo, con toda seguridad se arbitrarán las adecuadas medidas compensatorias para nuestros pescadores. Al margen del problema pesquero, no olvidemos que nuestras relaciones con Marruecos son mucho más amplias. Es un vecino inmediato a nosotros, con unas grandes relaciones también comerciales. España es el segundo proveedor de Marruecos. Hay corrientes migratorias, las legales y las ilegales, y somos los primeros interesados en que a Marruecos las cosas les vaya bien. El nuevo rey está plenamente comprometido en profundizar y continuar la apertura democrática iniciada por su padre, el rey Hassan. Nuestra obligación y nuestro interés es ayudarle a completar esa democratización. Él mismo ya ha manifestado su deseo de modernizar el país, de lanzarlo por la senda de la modernidad y de la prosperidad, y está en nuestro interés ayudarle porque la estabilidad, la prosperidad de Marruecos son fundamentales para nuestra propia estabilidad y para nuestra propia seguridad, si puedo decirlo así. Vamos al caso Pinochet otra vez, si le parece, porque este caso es complejo y posiblemente siente un precedente mundial. El sistema permite que España objete al tribunal
Internacional de la Haya, ya que no se han agotado todos los recursos procesales de momento. Así que, ¿no le parece que también puede ser un mal precedente que España colabore por activa o pasiva, o de manera pasiva, a que se presente una demanda contra el Estado español? Hombre, a ver, me parece que no, señor Mariñas. Nosotros hemos dicho desde el primer día que, siendo un tema que está en manos de los jueces, el gobierno como tal no tenía ningún margen para actuar, no podía meter las manos en un tema que está en manos de los jueces y negociarlo diplomáticamente con Chile. Hemos dicho que por la misma razón no podíamos someter la cuestión a un arbitraje de terceros países, árbitros componedores, porque al no tener nosotros la competencia sobre el asunto, el gobierno tampoco podía delegar en un árbitro para que fallara. Da la casualidad de que justamente esa convención sobre la tortura, en la que se basan los tribunales españoles para reclamar la competencia en esos hechos que se quieren juzgar, establece que en caso de que efectivamente no sea posible arreglar un contencioso entre dos estados por la vía de la negociación diplomática o del arbitraje, lo que procede es justamente acudir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como le he dicho antes, es la máxima instancia jurisdiccional internacional. Como España, que ha jugado en su momento un cierto papel facilitando, ayudando a esa transición democrática chilena, que es un país cuya democracia, cuya transición debemos en todo momento respetar, como ahora, después de haber dicho el gobierno de España quisiera ayudar y entiende la posición del gobierno de Chile, pero no puede aceptar el arbitraje porque está en manos de nuestros jueces, ¿cómo iba a negarse ahora que va a ser demandado ante el Tribunal Internacional de La Haya, tal como prevé la Convención sobre la Tortura? ¿Cómo podría ahora negarse a ir a ese tribunal? España va a contestar sobre el fondo, va naturalmente a dar los argumentos que han dado nuestros jueces para reclamar su competencia, pero lo que no podemos hacer es filibusterismo, es decir, entrar en cuestiones formales negando una competencia del tribunal que está establecida en la Convención y que no sería otra cosa que ganas de perder tiempo y alargar un contencioso que tenemos interés los dos países en rebajar y, en la medida en que sea posible, resolver. Por lo tanto, no solo entiendo que es muy positivo lo que hace España al aceptar que efectivamente el tema se ha dilucidado en la Tribunal Internacional de La Haya, sino que sería un gran error y una muestra de muy mala fe respecto de un país con el que tantas cosas nos unen, el no aceptar entrar directamente en el contenido, en el fondo del asunto, tal como los chilenos nos exigen. Porque lo que interesa aquí es justamente que se haga la luz. Señor Matutes, en un asunto tan de Estado como este, ¿por qué ha sido imposible que ustedes se pongan de acuerdo con el Partido Socialista? Mire usted, yo no creo que haya un desacuerdo total. En un momento determinado, a instancia del gobierno chileno sobre la posibilidad de que hubiera un arbitraje, yo solicité, porque toda petición de un amigo tiene que ser por lo menos estudiada, solicité dictámenes de nuestro servicio jurídico de expertos internacionalistas respecto de la posibilidad de aceptar ese arbitraje que Chile pedía. La contestación de esos expertos, los dictámenes que obran en mi poder, dejaron claro que, estando en manos de los tribunales, la única fórmula para poder acudir a un arbitraje sería aprobando una ley en Cortes que facultara al gobierno para llevar este asunto a un arbitraje, puesto que estaba en manos de los tribunales. Ese era un procedimiento, en todo caso, largo. Ese es un procedimiento que, desde luego, los socialistas no han contemplado apoyar, y por esa razón, al final, lo mejor es, como le decía antes, acudir al Tribunal Internacional de La Haya, que es la forma FETEN que contempla la propia Convención sobre la Tortura para resolver contenciosos en relación con este tema. Y sobre ello están de acuerdo, naturalmente, los socialistas, pues es una cuestión de Estado. Salvo Felipe González, que Felipe González mantiene otra postura. Sí, habla del neocolonialismo, sí, yo creo con las tesis es conocida, pero no se trata de un neocolonialismo. ¿Está perjudicando políticamente el proceso? Sinceramente, no lo creo. En todo caso, una actitud mucho más abierta desde el primer momento del Grupo Socialista, intentando abrir esa vía,
por la vía de una tramitación parlamentaria, podría quizá haber contribuido a una solución más rápida, desde el momento en que no había esa unanimidad requerida para poder sacar una ley en ese sentido que permitiera acogerse a un arbitraje, y ya era mejor tirar por el camino del Tribunal Internacional de Justicia, porque además, fíjense ustedes que teniendo como tiene en esos momentos el Reino Unido otras demandas de extradición de otros países, Francia, Suiza, Bélgica y otros, el que Chile y España hubieran podido arreglar el tema por la vía bilateral entre ellos dos resolvía el contencioso entre España y Chile, pero probablemente hubieran quedado pendientes otras demandas de extradición que están allí, porque no habría doctrina sobre el fondo, sobre si se es competente desde una justicia nacional o no, mientras que el dictamen final del Tribunal Internacional de Justicia sienta doctrina que sirve no solo para solucionar el contencioso hispano-chileno, sino que sirve además ya para sentar doctrina, como decía, respecto de las otras demandas de extradición que están en estos momentos en Inglaterra. Yo quisiera volver a otras dos cuestiones que salieron ayer durante la rueda de prensa del señor Aznar y el señor Chirac. La primera, que nos interesa muchísimo a los españoles, se le preguntó al presidente del Gobierno si es verdad que el Gobierno español está pensando en pagar físicamente a algunos etarras que no tengan delitos pendientes en España y que quieran volver a España para contribuir al éxito de la iniciativa del Gobierno de que esas personas regresen a nuestro país. Me imagino que todo esto se está llevando en las embajadas y en los consulados españoles en el extranjero. A mí me llamó la atención que el presidente no desmintió que estamos dispuestos a pagar a los etarras sin delitos pendientes en España para que vuelvan. Yo creo que el presidente está en esos momentos manejando con mucha prudencia y con mucha firmeza al mismo tiempo un tema vital para todos los españoles, un tema crucial, como es ese del proceso de paz. Proceso de paz en el que el presidente ya ha dicho claramente que no estaba dispuesto a pagar ningún precio político. La paz es un bien de todos y, naturalmente, las grandes decisiones políticas se tienen que tomar como se toman en una democracia, a través de representantes libremente elegidos en elecciones, etc. Pero es obvio que si al propio tiempo pues una determinada política penitenciaria o una determinada política tendente a facilitar la reinserción de determinados individuos que no tienen causas pendientes con la justicia puede contribuir a facilitar ese proceso de paz, pues me parece una cosa obvia que se intente. Y no tengo más comentarios que hacer. No, sí, yo lo decía porque en todo este proceso de paz, que evidentemente es muy complejo, es muy largo y está exigiendo grandeza y flexibilidad por todas las partes, la idea de que la paz no puede tener precio ni premio, que haber matado no puede reportarte ningún beneficio, ha calado sobre todo en el seno de asociaciones como la de víctimas del terrorismo, que se sienten, digamos, un poco heridas de ver que al final, aunque no haya precio político, sí puede haber precio económico. Si hay una asociación que merezca nuestro respeto, me refiero al de todos los españoles, sí, es justamente esa asociación, no solo por lo que han sufrido en su carne, en la carne de sus familiares, el zarpazo del terrorismo, sino además por una actitud ejemplar y valiente que han mantenido desde su creación. Yo creo que todas las fuerzas políticas ya hemos hecho un gesto de cara a esta asociación y a las víctimas, en definitiva, a los familiares de las víctimas, al margen de asociaciones, con esas ayudas que se han aprobado. Y me parece además que es muy lógico que en todo momento y frente a cualquier tema que se consideren afectados, pues hagan oír su voz. Pero yo veo difícil cómo alguien puede oponerse a que personas que no tienen cuentas pendientes con la justicia, que pueden jugar un papel positivo en ese proceso de paz que todos los españoles queremos, pues yo, en fin, no veo cómo nos podemos oponer al principio en sí. Si luego se trata de personas que efectivamente tienen cuentas pendientes en la justicia, que no tienen ninguna garantía en cuanto a su futuro comportamiento, bueno, pues esos son casos que lógicamente no están dentro de lo que contemplamos. Pero el principio del que aquí estamos hablando me parece
incontestablemente positivo. En este mismo sentido, señor Matutes, ¿usted puede decirnos cuántos etarras han solicitado en nuestros consulados exteriores volver a España? No tengo ese dato, pero no creo que sean muchos hasta ahora, ¿no? ¿Pero eso cómo se hace? O sea, si yo soy un etarra y estoy en Nicaragua, voy a la embajada y digo que quiero volver. Es que no necesita usted ir a la embajada para decir que quiere volver, si usted no tiene cuentas pendientes con la justicia. Usted es español, no necesita ningún visado, ni permiso de nadie. Usted va directamente a una compañía aérea. Y saca un billete. Ya, bueno, pero igual luego vienes y tienes una cuenta pendiente que no sabes. Tendrás que informarte antes cómo está tu situación, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué se está haciendo en las embajadas españolas para esto? ¿Se ha abierto una ventanilla? Pues naturalmente, si hay solicitudes de información, se facilita esa información. Pero para cualquier español, en cualquier parte del mundo que quiere regresar a España, tiene todas las puertas abiertas y no necesita pasar por ninguna embajada ni ningún consulado. Vamos a cambiar de asunto. Uno de los retos más importantes que tiene Europa para el futuro es la ampliación a los países del este, fundamentalmente. Hemos hablado hace un rato de los Balcanes, es decir, una posible ampliación a los países de la ex Yugoslavia podría facilitar la transición, y Rusia, con que mantenemos unas regulares relaciones desde la guerra de Kosovo, unas relaciones que se habían deteriorado. España tiene una buena relación con Rusia y dentro de 15 días viene el ministro ruso, mi buen amigo Igor Ivanov, a hacer una visita oficial a España. Habla español perfectamente, como nosotros, ex-embajador. Y tendrán ustedes ocasión de comprobar cómo las relaciones entre España y Rusia son no buenas, excelentes. Y digo, el proceso ese de ampliación a los países del este va a ser largo. Es el máximo reto que hay ahora mismo, ¿verdad? Sin duda va a ser largo, porque hay voluntad política de proceder a esa unión entre todos los pueblos de Europa, y no por los méritos de un dictador o de un conquistador, sino por decisiones democráticas tomadas por los propios pueblos y sus gobiernos libremente elegidos. Pero con esa voluntad política no basta para hacer la Unión Europea. Si lo que queremos es que esa unión progrese, que vaya adelante, que dé sus frutos, hemos de estar seguros de que aquellos países que se van integrando no solo cumplen con unos estándares políticos de respeto por las libertades, por los derechos humanos, sino que además son capaces de incorporar a su legislación lo que llamamos el acervo comunitario. Es decir, todo el conjunto de leyes, reglamentos, etcétera, que rigen las relaciones entre nosotros, entre nuestras empresas, y ello no es fácil. Exige un proceso de adaptación, de negociación. En esos momentos los más cercanos son Polonia, Hungría, la República Checa, Chipre y Eslovenia, son los 5 que están en estos momentos ya casi en la puerta de entrada, y aún así, y a pesar de que son de los países de Europa del Este probablemente los más avanzados, los mejor preparados para dar este paso, están experimentando retrasos porque tienen dificultades en incorporar todo ese acervo comunitario, con lo cual ese proceso es previsible que todavía sufra algún año de retraso, que se logre finalmente la ampliación con periodos transitorios muy largos, de 10 o 15 años. Están mucho menos preparados de lo que estaba España en su momento. Detrás de estos vienen Bulgaria, Rumanía, la propia Turquía, los países bálticos, y después usted se ha referido a Rusia, podríamos hablar de Ucrania, los países balcánicos, que desde luego esos están muchísimo más lejos. Por ello mismo, en Helsinki, en la próxima cumbre europea, bajo presidencia finlandesa, ante las presiones que recibimos de todos lados, pues más que decir ese va a entrar y ese no y tal, lo que vamos a poner en marcha probablemente sea la estrategia que España siempre ha defendido, la llamada de la regata. En principio, todo aquel que esté en condiciones de aplicar el acervo comunitario y cumpla los estándares políticos de libertad, etcétera, etcétera, es un posible país candidato, si además es país europeo y cumple las condiciones del tratado. Y por lo tanto no vamos a decir con ese negociamos y con ese no. Negociamos a priori con todos, pero naturalmente que sean conscientes todos ellos de que no hay fechas de adhesión y de que solo aquellos países que estén en condiciones de incorporar plenamente el acervo comunitario serán los que podrán entrar. Fíjese que el presidente Prodi de la Comisión acaba de hacer unas declaraciones hace pocas semanas
un poco a instancias del Parlamento, dice, hemos de poner una fecha para esos 5 que ya están casi en la puerta. Pues no es posible. No hay ningún artículo del tratado que permita poner una fecha y decir, tal país entra. ¿Por qué poner una fecha? Si hay un país que ya está en condiciones de entrar, no hay por qué esperar ninguna fecha. Por el contrario, si llegada la fecha todavía ninguno de los países está en condiciones de entrar, esa fecha no sirve y hay que posponer la entrada. Y esa es la gran cuestión. Es muy importante para que efectivamente ese proceso de integración de todos los pueblos europeos en un gran conjunto, es muy importante que esa integración se haga bien, por sus pasos contados, porque si no lo que haremos será volar el invento. Usted, señor ministro, es ministro de Exteriores y no de Interiores, pero yo le voy a preguntar por un tema que afecta a las dos cosas, que es la inmigración. Estos días se ha escrito, aquí un diario de Madrid lo publicaba, que el gobierno de José María Aznar estaba planteando una política nueva para recoger a todos los inmigrantes, quizá algunos los legales, convertirlos en legales e incluso insertarlos laboralmente en la sociedad española. Yo le pregunto concretamente sobre esta situación, si tienen ustedes algún proyecto y una cosa incluso más específica. Si en estos momentos han calculado ustedes del gobierno, ¿cuántos inmigrantes puede recibir nuestra sociedad para integrarla sin necesidad de que sea marginal? En primer lugar, le tengo que decir que esa es una política, claramente la política de inmigración es una política del Ministerio del Interior. Y por otra parte, no es menos cierto que estamos intentando, todos los gobiernos de la Unión Europea, configurar una política común de emigración, porque ya no existiendo fronteras entre nuestros países, solo desde un enfoque común de la inmigración se puede abordar el problema con una mínima coherencia. Y desde luego, el gobierno español, siendo España un país que ha tenido tradicionalmente problemas de paro, que todavía los tiene que jugar y moverse entre Escila y Caribdis, entre ese margen de maniobra que te da, por un lado, el que todavía hay demanda de puestos de trabajo no satisfecha, es decir, personas que quieren trabajar y no pueden, y por otra parte hay empleos que en esos momentos no quieren coger los españoles parados, lo cual da un margen para que al propio tiempo abramos las puertas y podamos atender parte de ese gran número, de ese sinnúmero de peticiones que recibe España. Y en ello nos movemos y por lo tanto seguiremos aceptando inmigrantes en la medida en que, digamos, nuestra economía les pueda acomodar, los pueda digerir, valga la expresión, sin crear problemas sociales mayores y al propio tiempo mostrándonos solidarios con esos países y con esas gentes que quieren trabajar en España. Fíjese que en Austria uno de los claves no del triunfo, es el rechazo a la inmigración. Pero en Tampere, en la próxima cumbre europea extraordinaria que vamos a tener en Tampere, en Finlandia, la semana próxima, cumbre que se convoca a iniciativa de España, justamente los grandes temas de los que vamos a hablar es de inmigración, asilo, justicia y libertad ya común en el seno de la Unión Europea. Es decir, progresar más en ese pilar que tiene que acabar creando un espacio judicial común que nos permitirá ser más eficaces en la persecución de la gran delincuencia internacional, del terrorismo, y al propio tiempo que seremos más coherentes en nuestras actuaciones al homologar mejor nuestras leyes, nuestros procedimientos judiciales, nuestras decisiones de nuestros tribunales. Un espacio judicial común. Un espacio judicial común. Porque se está viendo que el dinero de la droga corre por Europa a velocidades descabelladas, ¿no? Velocidades de la luz. Esa es además el otro aspecto de esta misma propuesta, de la que trata de inmigrantes y de espacio judicial común, el de la criminalidad organizada. Eso también se va a ver, creo, en la cumbre de Tampere. Claro. Y la propuesta es española. O sea, ¿qué es lo que vamos a proponer ahí la semana que viene nosotros para acabar, por ejemplo, con las mafias que se han venido a vivir a la Costa del Sol? La propuesta española es, en su momento, la que hizo el presidente Aznar para tener una cumbre y ocuparnos de eso. Sí, esa es la cumbre de la semana que viene. Es un gran número de aportaciones, donde naturalmente de lo que se trata es de intensificar mucho más que hasta ahora la cooperación policial y judicial para que en ese espacio único, sin fronteras, dentro de Europa, no quepa justamente el que la frontera todavía exista para beneficiar a un delincuente, para beneficiar a esa gran delincuencia organizada
ya se dedique a la droga, al narcotráfico, ya se dedique a la extorsión, al blanqueo de dinero o al crimen organizado en general, que es el caso en muchas ocasiones. ¿Pero hay alguna propuesta concreta? No, naturalmente hay muchísimas propuestas, y es la de intensificar con todo tipo de medios informáticos y de superación de obstáculos y de barreras, que la Interpol actúe todavía con mayor libertad y que dentro de la Unión Europea, efectivamente, no se tengan en cuenta las fronteras para poder perseguir este tipo de delincuentes. Y hay dos asuntos también, que son los de los refugiados y el derecho de asilo, ¿no? En refugiados parece que va a haber un fondo para ayudar a aquellos países que más refugiados reciban, en el caso Kosovo, caso Balcanes. Y el de asilo, en el caso de asilo, ¿es Europa en la que va a decidir cuáles son los criterios para dar asilo a una determinada persona, o es cada uno de los países? No, dentro del respeto a las convenciones internacionales sobre asilo, lo que queremos es también unificar las políticas de los 15 al respecto. Y me parece obvio que eso es absolutamente imprescindible, claro. Y en el caso de la inmigración, lo que se quiere es adoptar también una política común en ese sentido. En cuanto al reparto de las cargas a ese fondo, que es otra propuesta española, es una propuesta del presidente Aznar, había algunos países que, frente al enorme flujo de refugiados que recibían, por ejemplo, de la ex Yugoslavia, quien más recibía era Alemania, pues propusieron un reparto de cupos para atender a esos refugiados. Pero una vez un refugiado ya está dentro del espacio europeo, al final va donde quiere, precisamente por esa ausencia ya de fronteras. No era esa una posición realista, y más que repartirse los refugiados por contingentes entre países, la propuesta española, a mi juicio, es más flexible y más sabia, decir, no, constituyamos un fondo para que aquellos países que reciben un mayor flujo de refugiados reciban ayudas comunitarias para poder atenderles, y por lo tanto no pese tanto sobre sus presupuestos esa ayuda que dan a los refugiados. Señor Matutes, usted no se va a marchar de aquí sin que yo le plantee dos preguntas. Una, la pregunta de siempre. Tenemos 3 minutos. Una, la pregunta de siempre, ¿el rey a Cuba cuándo? Y otra, la pregunta para siempre. ¿Usted se va a retirar de la política en marzo? ¿No se va a presentar como candidato? Vamos a ver. Yo creo que esas son dos preguntas que, efectivamente, don Carlos, usted me hace siempre y yo le contesto siempre. Y no sé por qué me las sigue preguntando. El tema del viaje a Cuba de los Reyes, ese es un tema abierto. Van a ir el próximo mes con motivo de la cumbre iberoamericana, que es un gran visita de Estado, foro, como decíamos antes. Es un gran foro de concertación política que tenemos todos los que formamos parte de esa cultura tan importante como es la cultura iberoamericana. Y ya habrá, por lo tanto, esa visita dentro de ese contexto. El viaje bilateral, como le he dicho, sigue abierto. ¿Haz calendas grecas? Haz calendas grecas cuando se considere que es oportuno, pertinente, etc. Y seguimos hablando los dos gobiernos al respecto. Respecto de mi retirada de la política, pues naturalmente Dios dirá, pero yo creo que sí, que ya va llegando el momento de dar paso a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Ya llevo muchos años. En esa cumbre iberoamericana van a faltar Argentina y Chile, en principio, si no hay una solución antes al caso Pinochet. No van a faltar Argentina y Chile. No. Los presidentes han dicho que la persona del presidente, si no está arreglado el tema Pinochet, es la que estaría ausente, pero estaría en este caso representada el país por su canciller, por el ministro de Asuntos Exteriores, suponiendo que finalmente tomen esa decisión. Falta un mes y pico, ya se verá. Esa es la afirmación que hizo el presidente Frei de Chile, que nosotros naturalmente respetamos, y al respecto tiene el apoyo del presidente Menem, que dijo bueno, que eso lo quería hacer no solo como apoyo a Chile, sino para protestar por las actuaciones de determinados jueces que él no comparte. Y por lo menos tuvo, digamos, el detalle de decir, no, y yo de eso quiero dejar al margen al gobierno español, que en todo momento hace lo que tiene que hacer de acuerdo con sus leyes. De manera que ese tema ha perdido dramatismo y España sigue trabajando naturalmente para seguir tejiendo intereses y buenas relaciones con esos países hermanos, y nos esforzaremos en superar ese contencioso. Y por eso mismo
Yo le decía que estamos haciendo lo que buenamente podemos dentro del respeto a las decisiones judiciales. Muy bien, pues así llegamos al final de estos desayunos. Don Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, muchas gracias por haber estado hoy aquí en directo. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo. Buenos días. Gracias, Carlos. Nosotros volveremos aquí otra vez mañana en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta mañana.